Catequismo. Básicamente, catequismo significa pregunta y respuesta. Así que tú vas al colegio, te preguntan cuánto es 2 más 2, 4. ¿Escuchas eso cuántas veces durante tu vida? Y ahora te preguntan cuánto es 2 más 2, es fácil, es 4. Así que para mí es lindo ver que, no sé, le preguntas, ¿quién es el único mediador entre Dios y el hombre? Jesús. ¿Cómo sabes eso? Porque alguien te dijo. Y cuando alguien te hace esa pregunta, lo puedes responder. Así que con los hijos es fácil. Abres, aquí no, pero en la casa tengo la confesión, el catequismo bautista, y haces preguntas así. Una de mis preguntas favoritas es, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y en mi iglesia es tan lindo, todos los niños responden, el amar a Dios y glorificarlo para siempre. Y ya lo saben. Muchas veces capaz ellos no lo creen aún, capaz no son salvos. Pero es mejor tener esa información en tu mente para cuando tengan 16 años, 18 años o 20 años y digamos que se empiezan a meter en el mundo. Esa respuesta siempre va a estar en su mente. Cada vez que van a hacer algo malo van a decir, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es mi propósito? El amar a Dios y glorificarlo para siempre. Así que eso es el catequismo, básicamente preguntas y respuestas, inculcar a los hijos básicamente doctrinas de la Biblia y que ellos puedan responder de una. No sé, intenten hacer eso, preguntan a los niños de su iglesia cuando regresan a la casa, 8 años adelante, ¿qué es la Trinidad? O doctrinas así de ese tipo y se van a dar cuenta que nos hace falta mucho capaz catequizar a nuestros hijos, hacerles preguntas y respuestas y darles fundamentos de la fe para que se puedan defender en el futuro. Eso significa catequismo. ¿Listo? Vamos a la introducción de herramientas de estudio y cómo utilizarlas. Tenemos aquí la Biblia de estudio de herencia reformada para la familia y el estudio devocional. Yo entiendo que para los papás trabajan que 8 o 9 horas al día, dependiendo, capaz 10 horas al día, algunos, y no puedes sentarte y empezar a hacer un estudio para tus hijos todos los días. Así que lo que me gusta de esta Biblia es que tiene algunas cosas chéveres. Vamos a empezar con lo primero. Lo primero es que en algunos libros, como Primera de Corintios, tiene ciertas doctrinas como el llamamiento de Dios, que son importantes, y lo empiezan a explicar de manera concreta al comienzo de los libros o cuando empiezan esos versículos a aparecer. Así que hay algunos como el llamamiento de Dios, los ángeles, maneras de explicarles qué son estos términos que encontramos en la Biblia. Había una que me gustó mucho cuando estaba leyendo Gálatas, que es una explicación como topical sobre qué es la justificación. Y así enseñar a las personas, a los niños, qué significa la justificación, cómo eso puede cambiar literalmente tu vida, entender ese término. Después tenemos estos papeles los puse súper mal. Después tenemos esta parte en la parte de atrás que dice cómo vivir como cristiano. Y aquí tenemos temas de venir a Cristo, qué significa el venir a Cristo. Aquí habla desde la caída del hombre. Tenemos unión con Cristo, experimentar la justificación y la adopción, crecer en santificación, tener seguridad y preservar. ¿Por qué oramos? La comunión con los creyentes, el amor a Dios. Tenemos tantos temas acá que ellos lo desarrollan. El contentamiento, cómo matar el orgullo, la humildad. Tenemos muchos temas sobre la vida cristiana que a un padre o a un esposo se le va a hacer muy difícil encontrar todos los versículos y hacer un estudio sobre esto. Esto te va a hacer la vida mucho más fácil con el tiempo limitado que tenemos todos. No todos podemos ser pastores, no todos podemos estudiar Génesis hasta Apocalipsis y hacer una teología sistemática. Es la realidad del asunto, por eso hay que ir a buenas iglesias, porque hay personas que hacen ese trabajo y nos ayudan en ese caso. Después tenemos este punto, que también me parece interesante, es 20 siglos de la historia de la iglesia, comenzando desde la iglesia primitiva. Hay mucha desinformación o hay mucha gente no sabe cuál es la historia de la iglesia. Aquí te va a hablar sobre la iglesia de los mártires,
la persecución, los orígenes, los padres de la iglesia, los comienzos del imperio cristiano, el gran despertar, comienzos de la teología moderna, temas que todos deberíamos tener por lo menos un concepto básico. Así que esto también te va a ayudar en ese aspecto. Esos solo son detalles, pero lo que más me gusta de esta Biblia es que después de cada capítulo de la Biblia tiene una sección sobre adoración familiar. Aquí lo llaman culto personal y familiar y básicamente es un resumen del capítulo y va a tener una o dos respuestas, preguntas para hacer a tus hijos, para así poder hablar y así poder dirigir tu familia en adoración familiar todos los días. Un pequeño pensamiento y preguntas. Estos solo son herramientas para impulsar y ayudarte a empezar. Y el momento que ya empiezas a coger el ritmo, te vas a dar cuenta que las conversaciones con tus hijos o con tu esposa van a ser increíbles. Va a haber días donde empiezan a hablar sobre versículos y a veces dura 30 minutos, 40 minutos. Lo mejor es hacerlo 5 a 10 minutos diarios para que no se cansen, para que no se vuelva algo pesado. Pero empezar 5 minutos, orar, leer la Biblia, hacer las preguntas, terminar orando. Y es mejor que ellos esperen al siguiente día la palabra de Dios en vez de hacer una hora y que terminen cansados de, como de la adoración familiar. La segunda cosa que traje es la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres. Nosotros somos bautistas y hemos creído lo mismo por años. Ustedes ya me conocen y a mí me gusta estar alineado con mis hermanos de la fe que creían lo mismo que yo hace 500, 1000, 2000 años. Así que esta segunda confesión, ¿cómo lo puedes utilizar? Es muy fácil. Si estás discipulando a alguien, puedes empezar, no sé, aquí es el capítulo 7, del pacto de Dios. Empieza a hablar del pacto de Dios y hay versículos de apoyo. Es mucho más fácil discipular a alguien con una confesión de fe porque así todos podemos creer lo mismo y todos podemos tener más unión en la iglesia. Lo peor que puede pasar en una iglesia es que haya desunión. Y por eso es importante la confesión, no solo es para tenerla ahí, sino se vuelve una herramienta muy práctica porque al revisar las doctrinas de ella, podemos discipular a nuestros hijos, podemos discipular a un nuevo creyente y no solo nos conviene para discipularlos, sino también nos conviene porque así encontramos unidad los unos con los otros y recordamos esta realidad. La realidad es que si tú crees que el Espíritu Santo te lleva hacia la verdad, eso significa que el Espíritu Santo ha llevado a los cristianos a la verdad desde el primer siglo hasta este siglo. El decir que los que antes de nosotros estaban mal y que nosotros estamos bien es decir que el Espíritu Santo no estaba obrando en esa época. Y eso obviamente es una mentira. El Espíritu Santo ha estado obrando desde que Jesús lo mandó al mundo. Así que al recordar que no somos los primeros en ser cristianos ni somos los últimos en ser cristianos, nos afirma que nuestra fe en buena doctrina es sólida y va a continuar por generaciones. Y la única manera de asegurarnos de que continúe por generaciones es que estemos unidos en la misma doctrina de la Biblia y no estemos básicamente peleando por temas secundarios, sino que todos tengamos un sentir, como dice Pablo, de una solamente. Así que eso es una manera que pueden utilizar la confesión de fe. Bueno, si no tuvieras una Biblia de estudio, cómo hacer la adoración familiar, básicamente es coger la Biblia y ir por un libro, leer un capítulo diario, terminar, bueno, orar, leer, hacer que lean tus hijos, hacer que lea tu esposa. Nosotros hacemos 5 versículos. 5 versículos yo, 5 versículos así, y vamos por el capítulo. Al final el papá hace preguntas sobre el tema, hijos, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que Dios nos está mandando en esta palabra? Se habla sobre el tema, se ora y se termina. Nos vamos a dormir, nos damos un beso, nos damos un abrazo, nos decimos que nos amamos y continuamos la vida cristiana. Así que si no tienes una Biblia de estudio, pues tienes lo mejor del mundo, la Biblia.